Bueno, ahora vamos a ver el hallazgo incidental de nódulos en la imagen de tórax. Para esto necesitamos saber qué es un nódulo. Un nódulo es una lesión pequeña menor o igual a 30 milímetros, la cual está bien definida y está rodeada de parenquima pulmonar. Esta se puede clasificar morfológicamente en sólida y subsólida. La subsólida se va a subdividir en la de vidrio esmerilado, que no contiene un componente sólido, y la parte sólida, que tiene un componente sólido y en vidrio esmerilado. Las lesiones mayores de 30 milímetros no se considera nódulos sino masas, y lo más probable es que sean malignas. Para esta evaluación debemos saber ciertos diagnósticos diferenciales donde van a aparecer nódulos. Entre algunas de etiología maligna vemos el cáncer primario de pulmón, entre los cuales el adenocarcinoma y el carcinoma de células grandes se van a observar como lesiones periféricas, mientras que el carcinoma de células escamosas se va a observar como lesiones centrales. Después tenemos metástasis pulmonar de ciertos cánceres como el melanoma maligno, el sarcoma y carcinomas de bronquios. Estos no son de hallazgo incidental, ya que el paciente ya posee un cáncer primario de base. Y también tenemos tumores carcinoides que se van a observar como un nódulo pulmonar bien circunscrito. Dentro de las etiologías benignas encontramos los granulomas infecciosos, que por lo general son el 80% de los nódulos benignos y se deben a hongos o micobacterias. También tenemos tumores benignos como el amartoma pulmonar. Este es el 10% de los nódulos benignos y por lo general este tiene una apariencia como un nódulo con calcificación en forma de popcorn. Y menos común también hay ciertas lesiones vasculares e inflamatorias que pueden presentarse con nódulos. Entonces, para la evaluación inicial de esto hay que diferenciar si es que este nódulo es maligno o benigno, para lo cual se van a utilizar características clínicas y radiográficas. Dentro de las características clínicas vemos que la edad avanzada va a aumentar la posibilidad de que este sea un nódulo maligno. También si existen ciertos factores de riesgo como fumar, una historia familiar, ser del sexo femenino, haber tenido previamente una malignidad o estar expuesto a asbestos. Dentro de las características radiológicas, vamos a ver que existen distintas modalidades de imágenes como son la RX de tórax, la TC de tórax, un PET-TC de cuerpo completo. Pero se prefiere hacer la TC de tórax sin contraste para valorar el riesgo de malignidad. Aquí se van a tomar en cuenta ciertas características del nódulo, como son el tamaño. Se dice que el riesgo de malignidad incrementa si el tamaño también incrementa. También tenemos la atenuación o densidad, que esta permite clasificar las lesiones sólidas o subsólidas. Se dice que las lesiones sólidas tienen una mayor probabilidad de ser maligna. También tenemos para ver si es que este nódulo ha crecido o si ha tenido un tamaño estable. En los nódulos sólidos se dice que el crecimiento se ve cuando hay un incremento de tamaño mayor a 2 milímetros, mientras que en los nódulos subsólidos hay un crecimiento si es que hay un incremento de atenuación o un incremento en tamaño o hay un desarrollo de un componente sólido. También tenemos la calcificación y grasa. La calcificación tiene 4 patrones benignos, que son el central, el difuso, el laminado y en forma de popcorn o canguil. Y también hay ciertos patrones indeterminados de calcificaciones que son punteados, excéntricos y amorfos. Estos no son específicos y podrían pertenecer a un nódulo maligno. Finalmente tenemos los bordes y la localización lobar. Entonces, los nódulos benignos tienen bordes lisos y bien definidos, mientras que los malignos tienen bordes lobulares o espiculados. Los nódulos malignos pueden estar en cualquier lóbulo, pero aquellos que se encuentran en el lóbulo superior tienen una probabilidad incrementada de ser un nódulo maligno. Entonces, el manejo, una vez que ya se ha visto todas estas características, va a ser muy individualizado. Va a depender de cada paciente para ver si es que se hace una vigilancia con un ATC, si se hace un PET, si se hace una biopsia no quirúrgica o si se hace incluso un BAST. Entonces, para esto van a existir ciertos algoritmos. Entonces, vamos con un resumen de estos. Entonces, aquí sí tenemos un nódulo que ha crecido. Lo más probable es que este sea maligno y se debería evaluar de forma patológica. En cambio, si tenemos un nódulo estable, se considera que es estable si un nódulo sólido no ha cambiado de tamaño en al menos 24 meses y si un subsólido no ha cambiado de tamaño en al menos 5 años, probablemente estos son benignos y se puede evitar hacer exámenes de seguimiento. Aquellos nódulos que tienen grasa o calcificación, por lo general tienen patrones benignos y no se debe hacer un seguimiento. Aquellos nódulos que son indeterminados, se debe realizar una tomografía computarizada.
y ver si es que hay hallazgos que nos permitan seguir evaluando. Si no, se va a utilizar la información de imagen y la clínica para ver el riesgo de malignidad. En un nódulo solitario que sea mayor a 8 milímetros, se debe evaluar por una sospecha de cáncer, por lo cual se debe hacer una vigilancia con una tomografía cada 3 meses si la sospecha es baja. Y si la sospecha es intermedia, se va a hacer una PET-TC, y si la sospecha es alta, se va a realizar una biopsia. Cuando hay múltiples nodos, lo más probable es que sea una infección o un proceso inflamatorio, por lo que se debe hacer un seguimiento con una TC a los 3 a 6 meses. En los nódulos sólidos que son mayores de 8 milímetros se debe hacer una evaluación para una sospecha de cáncer. En los nódulos sólidos menor o igual a 8 milímetros se debe hacer un seguimiento con una TC. Un nódulo menor a 6 milímetros no requiere seguimiento de rutina si el paciente no tiene factores de riesgo para cáncer de pulmón, pero se puede hacer un seguimiento con una TC a los 12 meses, opcionalmente para aquellos pacientes que tengan factores de riesgo. Los nódulos que son de vidrio esmailado, se va a determinar qué se va a hacer dependiendo del tamaño. Si es menor a 6 milímetros, este no requiere un seguimiento. Si es mayor o igual a 6 milímetros, se va a hacer una TC a los 6 o 12 meses. En un nódulo que tiene una parte sólida, es decir, este subsólido con componente sólido, esto va a también depender mucho del tamaño del nódulo y del tamaño del componente sólido. Si el tamaño del nódulo es menor a 6 milímetros, no se va a hacer seguimiento. Si es mayor o igual a 6 milímetros, se va a hacer una TC a los 3 o 6 meses. Si el componente sólido es mayor a 8 milímetros, se debe hacer un PET-TC. Si es positivo, por lo general esto va a ser maligno. Y si no hay una avidez por el radiofármaco, se va a hacer una vigilancia anual durante 5 años. Finalmente, los nódulos múltiples, ya sean sólidos o subsólidos, la mayoría de estos son benignos y se debe hacer una TC de intervalo corto, es decir, a los 3 o 6 meses, como un seguimiento para evaluar la resolución de la infección o inflamación. Por último, para aquellos en los que se necesita realizar biopsias, hay dos opciones: las biopsias no quirúrgicas y las quirúrgicas. Entre las no quirúrgicas encontramos algunas técnicas broncoscópicas, como la biopsia transbronquial convencional guiada por o una TBNA broncoscópica o una biopsia transbronquial guiada por ecografía endobraquial radial y la biopsia transtorácica con aguja. Y también tenemos la biopsia quirúrgica, que es el gold standard. Y este se va a hacer en los pacientes que son candidatos quirúrgicos, en los cuales se va a hacer una resección diagnóstica en cuña mediante una cirugía torácica asistida por video. Este es el procedimiento preferido para aquellos nódulos pulmonares de alto riesgo o de riesgo intermedio de malignidad. Entonces, como puntos claves, primero, al tener estos hallazgos incidentales de nódulos, tenemos que ver si es maligno, y para esto se va a usar características clínicas de imagen. Las características del nódulo nos van a decir qué algoritmo debemos seguir. El seguimiento de cada paciente es individualizado y para esto se van a hacer biopsias ya sean quirúrgicas o no quirúrgicas. Hola a todos, soy Adrián López y voy a hablar de los factores de riesgo y epidemiología de cáncer de pulmón con ciertas variaciones epidemiológicas debido a los hábitos. De algunos datos importantes. El cáncer de pulmón es uno de los cánceres más comunes del mundo y en países industrializados es la principal causa de mortalidad por cáncer, relacionada principalmente por la exposición al cigarrillo. Entonces, en la epidemiología tenemos que es la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo para hombres y la segunda causa principal para mujeres debido al cáncer. En 2018, aproximadamente en 2.1 millones de pacientes se encontró la existencia de cáncer de pulmón y causó un estimado de 1.8 millones de muertes. El tabaquismo es una de las causas principales del desarrollo del cáncer de pulmón, es el factor de riesgo más grande, entonces vamos a hablar un poco sobre ello. Entonces, el tabaquismo, como ya dijimos, es el factor de riesgo más importante y está relacionado, además que nada, al consumo de cigarrillo. Este es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón. El 90% la existencia de los cánceres estimado es por causa del cigarrillo. Entonces, el riesgo de cáncer de pulmón aumenta tanto con el número de cigarrillos fumados por día como con la duración del tiempo de fumar durante toda la vida. Es por eso que es importante siempre hacer estas preguntas de consumo de cigarrillo y alcohol dentro de nuestra historia clínica. Y en caso de que el paciente consuma cigarrillos, también hay que sacar el cálculo del pack per year, que nos da una estimación mucho más acertada. Otros factores establecidos y posibles que están relacionados al desarrollo del cáncer de pulmón son la edad de inicio, el grado de inhalación, el contenido de alquitrán, la nicotina en el cigarrillo y el uso de cigarrillos sin filtro. Esto más que nada es porque cuando una persona consume un cigarrillo sin filtro, el riesgo de desarrollo de cáncer de pulmón aumenta.
También hay que tomar en cuenta a lo que se refiere el dejar de fumar. Esto también está relacionado al riesgo, sin embargo, no es de aumentarlo, sino de disminuirlo. Dejar de fumar causa una disminución del riesgo que luego se hace evidente hasta unos 5 años después de que la persona dejó de fumar. Y para las personas que están en abstinencia, estar en abstinencia por 15 años al menos reduce del 80 al 90% de desarrollar cáncer de pulmón a comparación de fumadores activos. Otros factores relacionados son la pipa, la cual se correlacionó con la intensidad y la duración del consumo de esta, la marihuana, que a pesar de que sus datos no son tan claros de qué tipo de lesiones genera con respecto al tabaco, se reportaron igual cambios histológicos y moleculares en el epitelio bronquial de los fumadores de marihuana que eran similares a los que se generaba con el tabaco. Y el cigarrillo electrónico es que porque se tiene la presencia de componentes volátiles y carcinogénicos. Ahora, hablemos de los carcinogénicos. Hay ciertos tipos de carcinógenos que son más ocasionales y especiales, ya que esto se refiere a que se generan en ciertas circunstancias específicas y con ciertas poblaciones específicas. Entonces, empecemos con el asbesto. Estos entrarían dentro de lo que son exposiciones. Exposición al asbesto. Los pacientes con exposición al asbesto que tienen una complicación por fibrosis intersticial, es decir, asbestosis, tienen muchas más probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón que los pacientes con exposición al asbesto solo. Existe una clara asociación con la exposición ocupacional con el asbesto, el desarrollo posterior de un cáncer de pulmón. El riesgo de cáncer de pulmón depende mucho de la dosis, pero varía según el tipo de fibra de asbesto. Para un nivel dado de exposición, el riesgo parece ser considerablemente mayor para los trabajadores expuestos a fibras de artíboles que para aquellos que están expuestos a fibras de crisotil. Ahora, el siguiente elemento es el radón. El radón es un producto de desintegración gaseosa del uranio 238 y del radio 226. Este es capaz de dañar el epitelio respiratorio a través de la emisión de partículas alfa. Los mineros subterráneos de uranio que estuvieron expuestos ocupacionalmente al radón y sus productos de descomposición tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Y existe un efecto interactivo entre la exposición al radón y el tabaquismo. El radón es un elemento que está presente en el suelo, en las rocas, aguas subterráneas y puede acumularse en los hogares. El siguiente es el humo de cocción y calefacción. La quema en interiores de combustibles de biomasa no procesados como madera y carbón se usan ampliamente para cocinar y calentar en muchas áreas del mundo y se asocia con una contaminación significativa. Esta contaminación se asocia con múltiples problemas respiratorios, incluido un aumento en la incidencia de cáncer de pulmón. Ahora, otros factores posibles son los iatrogénicos, por ejemplo, la radioterapia, ya que esta puede aumentar el riesgo de un segundo cáncer de pulmón primario en pacientes que ya tuvieron un tratamiento para otras neoplasias malignas. Este aumento en el riesgo parece ser más pronunciado en fumadores. El uso de radioterapia, por ejemplo, está relacionado en linfoma de Hodgkin y en cáncer de mama. Otras son en inflamación y enfermedades pulmonares benignas, como son enfermedades como la fibrosis pulmonar difusa, que aumenta el riesgo de 8 a 14 veces mayor de cáncer de pulmón, portadores de un alelo para la deficiencia de alfa-1 antitripsina, ya que estos tienen un riesgo aproximadamente 2 veces mayor de cáncer de pulmón, y los pacientes con EPOC, ya que están relacionados a la inflamación y a la cicatrización que forma parte del desarrollo del EPOC, ya que hay que tomar en cuenta que la relación con el desarrollo o el mayor riesgo de cáncer de pulmón parece estar mediado por la inflamación crónica que hay en algunas de estas enfermedades. El siguiente son los factores genéticos. Por ejemplo, los familiares de primer grado de las personas con cáncer del pulmón tienen un mayor riesgo de desarrollar este cáncer. También hay un riesgo de desarrollar cáncer de pulmón para pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón a una edad temprana y en aquellos con múltiples familiares afectados. También se extiende este riesgo a neoplasias malignas no pulmonares. Otro factor de riesgo es que sea de una persona de raza blanca y no hispana. Entonces, por último, los factores dietéticos. Estos se relacionan se ha visto que hay dietas altas en frutas y verduras que disminuyen mucho el riesgo de cáncer de pulmón, que no se han replicado en ensayos clínicos que examinen la suplementación. Por otro lado, tenemos el IMC. El IMC es un poco diferente ya que tiene una relación inversa con la incidencia de la adenocarcinoma de pulmón, pero tiene una asociación positiva con el cáncer de pulmón de células pequeñas y la existencia de un IMC alto. El siguiente son las vitaminas B. Estos son, por ejemplo, más que nada con los suplementos de vitamina B6 y vitamina B12, ya que estos pueden estar asociados
con un mayor riesgo de cáncer de pulmón entre los hombres, pero no entre las mujeres. Y por último, los betacarotenos, ya que se ha visto que son un agente quimiopreventivo. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves? Las causas más importantes que ponen en riesgo de desarrollar el cáncer de pulmón son el tabaquismo. Y a pesar de que hay campañas contra el tabaquismo a nivel mundial, el cáncer de pulmón sigue siendo de las causas de muerte por cáncer que son más altas a nivel mundial para hombres y mujeres. Eso sería todo. Muchas gracias. A continuación vamos a hablar acerca del diagnóstico y la evaluación para el estadiaje de cáncer de pulmón con varias técnicas. La primera es las modalidades de imagen que tenemos el RX de tórax y el TC. En ambas modalidades vamos a poder observar nódulos o masas que, como podemos ver en la imagen de la izquierda, la imagen A, pueden ser masas con márgenes irregulares, pueden tener un tamaño grande o incluso pueden tener una ubicación en el lóbulo superior. Estas son características sugestivas de malignidad y también ausencia de calcificaciones. En cuanto a los signos indirectos de malignidad, vamos a tener atelectasias, neumonía postobstructiva, derrame pleural, ensanchamiento del mediastino, y en subtipos específicos vamos a ver adenocarcinoma in situ, que va a mostrar infiltrados borrosos, y el carcinoma epidermoide, que va a mostrar una lesión cavitada con niveles hidroaéreos. En la imagen B es como se vería la TC del mismo paciente, y en la flecha blanca podemos ver cómo está el nódulo o la masa. Ahora, en la RX de tórax, vamos a ver unos hallazgos específicos en el cáncer de pulmón, pero primero hay que entender que es un estudio de imagen de primera línea, pero que no es diagnóstico y que tampoco descarta el cáncer de pulmón, porque del 10 al 20% de pacientes no van a tener hallazgos visibles en la rayos X, a pesar de que sí tengan cáncer de pulmón. No obstante, sí se realiza en pacientes que tengan síntomas respiratorios. En la primera imagen lo que podemos ver es un derrame pleural, que vemos el hemitórax izquierdo opaco por el derrame pleural y un desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral. En la segunda imagen vemos una masa pulmonar espiculada que está en verde con la forma de corona radiada, que son varias puntas irregulares. También vemos linfadenopatía en las flechas y una efusión pleural por los ángulos costofrénicos que están desapareciendo. En la tercera imagen vemos márgenes irregulares, opacidad en la masa de igual, y en la última vemos un adenocarcinoma mucinoso que muestra opacidades heterogéneas de consolidación que podrían simular una neumonía, y también vemos difusión pleural por el ángulo costofrénico que está desapareciendo. También vemos efusión pleural en morado, opacidad enmarcada en el hemitórax izquierdo, vemos masas periféricas y masas centrales. Aquí de nuevo un nódulo especulado, y estos son otros hallazgos que se pueden encontrar en la RX de tórax. Ahora, en la TC de tórax, está indicado en todos los pacientes que tengan una radiografía de tórax anormal o que tenga sospechas de cáncer de pulmón. Tiene una sensibilidad del 90%, y los hallazgos que vamos a ver si vemos un nódulo pulmonar solitario van a ser que va a medir más de 15 milímetros, va a tener bordes irregulares o espiculados, una ubicación en el lóbulo superior, va a tener cavitaciones, un componente sólido dentro de una lesión en vidrio esmerilado. Y en las imágenes de seguimiento se va a observar que sigue creciendo. Si vemos nódulos múltiples, tenemos que pensar en metástasis pulmonar, y la TC en general nos permite evaluar la localización del tumor, el compromiso de los ganglios linfáticos y la metástasis. Es por eso que tiene una alta importancia al momento del estadiaje del cáncer de pulmón. Otras imágenes de cáncer de pulmón: en la izquierda vemos el nódulo en la flecha blanca, aquí vemos metástasis y en el último otro nódulo. Otro método es la PET-TC, que es preferida para la estadificación. Tiene una alta sensibilidad para la enfermedad metastásica en todos los subtipos de cáncer de pulmón, tanto en el de células pequeñas como el de células no pequeñas. Nos permite diagnosticar metástasis mediastínicas, afectación de ganglios linfáticos e incluso metástasis extratorácicas. Es más preciso en la evaluación de la enfermedad mediastínica que la TC, y nos permite evaluar la actividad metabólica del tumor primario, como podemos ver en la imagen de la derecha. Aquí vemos áreas de mayor actividad, y todas estas lesiones metabólicamente activas son sospechosas de malignidad y nos debe llevar a hacer una biopsia para la confirmación diagnóstica. En la citología de esputo también es otra de las técnicas, es una herramienta no invasiva que tiene más valor diagnóstico en el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Si bien es cierto que no proporciona directamente información sobre la estadificación de este tipo de cáncer, tampoco es probable que se proporcione también muestras
que sean aptas para estudios inmunohistoquímicos o moleculares, tiene una sensibilidad del 66% para este tipo de cáncer de pulmón y tiene una alta sensibilidad en lesiones grandes de ubicación central, pero baja en lesiones más pequeñas o periféricas. Y aunque puede ser diagnóstica en algunos muestras del cáncer de células no pequeñas, no todos los pacientes producen esputo, es por eso que si tengo una prueba negativa no se excluye el diagnóstico y si tengo una prueba positiva tengo que hacer pruebas adicionales para la estadificación. En la práctica nos sirve para pacientes que se quieren evitar la biopsia. Luego tenemos la biopsia, que es un análisis histopatológico que se va a hacer a base de las biopsias y esto va a confirmar el diagnóstico del cáncer de pulmón. Si tengo lesiones pulmonares centrales, puedo hacer broncoscopía con biopsia transbronquial. Si son periféricas, aspiración con aguja guiada por ecografía endobraquial o la TC. Si tenemos derrame pleural, podemos hacer toracocentesis y los hallazgos van a confirmar el diagnóstico y nos va a identificar el subtipo en cáncer de pulmón de células pequeñas o de células no pequeñas. El VATS es la cirugía toracoscópica asistida por video, que es una técnica que nos permite diagnosticar y tratar cánceres de pulmón en etapa temprana, permite acceso a los ganglios a los niveles 5, 6, 7, 8 y 9, permite una visualización completa del espacio pleural y, lo más importante, permite realizar biopsias de los nódulos pulmonares, evaluar los derrames pleurales, todo esto para la estadificación del cáncer. La toracocentesis es un procedimiento en el que se extrae el líquido del derrame pleural, puede aliviar los síntomas del derrame pleural, pero lo más importante es que permite diagnosticar la causa y es la técnica idónea en el análisis de la invasión pleural directa por el tumor o la diseminación metastásica. Ahora, la broncoscopía es un método bastante útil para la visualización de los cambios patológicos en la tráquea y en los bronquios, permite ver todo el árbol bronquial, los lóbulos superiores, detecta cáncer temprano y aporta una información útil sobre la estadificación. Lo que vamos a encontrar aquí es infiltración tumoral, masa tumoral, lesiones mixtas y también nos permite tomar muestras. Luego tenemos el EBUS, que es la ecografía endobraquial, que es un procedimiento también mínimamente invasivo, pero que nos permite visualizar agrandamiento de los ganglios linfáticos del tórax, permite realizar una aspiración con aguja transbronquial y las muestras nos sirven para el diagnóstico y la estadificación del cáncer de pulmón. Lo que se hace es encontrar estos hallazgos, como pueden ser márgenes bien definidos, ausencia de la estructura iliar central, presencia de necrosis central o un diámetro mayor a 10 milímetros. Y por último tenemos la mediastinoscopía, que nos permite observar el interior del mediastino y las funciones nos puede servir para extirpar ganglios linfáticos, para tomar biopsias de los ganglios en el área entre los pulmones, pero todo esto con el objetivo de verificar si hay cáncer o determinar la etapa del cáncer de pulmón. Tiene un valor diagnóstico y nos permite hacer la estadificación del cáncer de pulmón que ya se tenga o que se sospeche. Y por último, las ideas claves tenemos que el TRX normal no descarta el cáncer de pulmón, porque 10 a 20% no van a tener hallazgos en la radiografía, que la TC de tórax nos permite ver la localización del tumor, el compromiso de ganglios linfáticos y la metástasis. La PTC es el estudio de imagen más sensible para metástasis y las biopsias nos permiten hacer un análisis histológico que confirme el diagnóstico. Si tenemos lesiones centrales, se recomienda broncoscopía. Si son periféricas, TC. Y si tenemos derrame pleural, la toracocentesis. Soy Ana Victoria Unigarro y les voy a hablar sobre la clasificación histológica del cáncer de pulmón y los cambios de fenotipo molecular de fumadores versus no fumadores. Primero es importante distinguir entre los diferentes subtipos, los tipos histológicos del cáncer de pulmón de células no pequeñas para guiar las pruebas posteriores de mutaciones específicas y para informar la selección del tratamiento, incluida la identificación de pacientes que tienen más probabilidades de responder a terapias dirigidas. Entonces, las características patológicas de los 4 subtipos histológicos principales incluyen el adenocarcinoma, que es la formación de glándulas neoplásicas o mucina intracitoplasmática. También tenemos el carcinoma de células escamosas, que aquí hay presencia de producción de queratina por estas células tumorales o por los desmosomas intercelulares, que son los puentes intercelulares. También tenemos el carcinoma adenoescamoso, que debe tener más del 10% de componentes glandulares y escamosos malignos. También tenemos al carcinoma de células grandes, que aquí hay ausencia de características de diferenciación glandular o escamosas, es decir, cáncer de pulmón de células no pequeñas que es pobremente diferenciado. Y finalmente tenemos al carcinoma de células pequeñas, que
Tiene una apariencia hipercromática, modelado nuclear, un patrón de cromatina en sal y pimienta, también pequeñas cantidades de citoplasma, es decir, que hay una alta relación nuclear citoplasmática. También tenemos la presencia de láminas cohesivas de pequeñas células azules con formación de rosetas y artefacto aplastado con necrosis, y tenemos también la presencia de fragilidad celular. Con respecto a las diferencias biológicas en comparación con fumadores con cáncer de pulmón versus los no fumadores, tenemos en relación a la patología que el adenocarcinoma es el más común en los que nunca han fumado, los fumadores ocasionales y también los exfumadores, mientras que el carcinoma de células escamosas y el cáncer de pulmón de células pequeñas se observan con mayor incidencia en los fumadores. Ahora, con relación a la biología molecular, los avances contemporáneos en la comprensión de la biología molecular del cáncer de pulmón han llevado a la identificación de diferencias sustanciales entre los que nunca han fumado y los fumadores con cáncer de pulmón. Estos factores son posiblemente más importantes que cualquier diferencia clínica. Y en un estudio que se realizó la secuenciación del ARN y del exoma completo en pacientes con adenocarcinoma de pulmón, hubo una mayor prevalencia de alteraciones del conductor clínicamente procesables en los que nunca habían fumado en comparación con los fumadores. También una de las diferencias más evidentes entre el cáncer de pulmón en los que nunca han fumado frente a los fumadores actuales y anteriores es la expresión y las mutaciones del receptor del factor de crecimiento epidérmico, que es el EGFR. Y las mutaciones de este gen son más comunes en los tumores de pulmón de los no fumadores en comparación con los fumadores. También en varios análisis de pacientes con mutaciones de activadores más comunes en el gen EGFR informan que la frecuencia de las mutaciones, especialmente las mutaciones en el exón 19 y 21, es mucho mayor en los que nunca han fumado que en fumadores tanto en hombres como en mujeres. Además, también se ha identificado un perfil inmunohistoquímico distinto de la vía del EGFR en los que nunca han fumado en comparación con los fumadores actuales, incluso la ausencia de mutaciones del EGFR. No está clara la contribución de la exposición pasiva al humo de tabaco a la incidencia de mutaciones del EGFR en los que nunca han fumado, pero en un estudio en japoneses que nunca habían fumado, pero que tienen cáncer de pulmón de células no pequeñas, se informó un aumento en las mutaciones activadoras del EGFR con una mayor exposición al humo de segunda mano. También se cree que las mutaciones del homólogo del oncogen viral del sarcoma de rata de Kristen, el KRAS, son más comunes en pacientes con cáncer de pulmón que alguna vez han fumado. Sin embargo, se encontró que la tasa de mutaciones de KRAS en los codones 12 y 13 no era significativamente diferente de los que nunca habían fumado en comparación con los exfumadores y los fumadores actuales. Aunque la naturaleza de las mutaciones fue significativamente diferente, con más mutaciones de transición en comparación con mutaciones de transversión en tumores de pacientes con antecedentes de tabaquismo. Un gen de fusión que comprende porciones del gen similar a la proteína 4, el EML4, asociado a los microtúbulos del equinodermo y el gen de la quinasa del linfoma anaplásico ALK en cáncer de pulmón de células no pequeñas, se encuentra en 3 al 7% del cáncer de pulmón de células no pequeñas y parece estar casi mutuamente excluyente con mutaciones del EGFR y del KRAS. También se han observado diferencias en los patrones de expresión y mutaciones de otros genes cuando se comparan nunca fumadores con fumadores. Estos ejemplos incluyen el P53, la familia de proteínas de reparación por escisión de nucleótidos, incluida la RSC1, involucrada en la reparación del ADN, también el P58, el ATM, que es ataxia-telangiectasia mutada, la nitrotirosina y otras anomalías cromosómicas, y también la mutación de la metilación del P16. Por otro lado, el microARN 21, el MIR21, parece aumentar en el cáncer de pulmón en personas que nunca han fumado, particularmente en aquellos con mutaciones EGFR, y puede desempeñar un papel importante en la carcinogénesis pulmonar. Además, se ha informado que las mutaciones del ADN mitocondrial en el complejo respiratorio 1 difieren entre los que nunca han fumado y también en los fumadores con cáncer de pulmón. Entonces,
Lo más importante de estos temas es, en el primero, poder clasificar el cáncer de pulmón nos va a permitir posteriormente dar un tratamiento específico para cada subtipo y con relación a las diferencias entre fumadores y no fumadores. Es importante saber la exposición al humo, ya que de esta manera se puede esperar un tipo de cáncer en particular y las mutaciones que este factor provoca. Gracias. Voy a hablarles sobre la clínica, patología y tratamiento del cáncer de pulmón. Entonces, con respecto a la clínica, tenemos que en la mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón tienen una enfermedad avanzada en la presentación clínica. Esto puede reflejar la biología agresiva de esta enfermedad y la frecuente ausencia de síntomas hasta que se presenta la enfermedad localmente avanzada e incluso metastásica. Entonces, con esto tenemos las manifestaciones iratorásicas, síntomas y signos, entre ellos los más frecuentes. Empezamos con lo que es la tos, el cual es de nueva aparición. La tos en un fumador o exfumador debe generar siempre sospechas de cáncer de pulmón y está presente entre el 50 y 75% de los pacientes. Luego tenemos lo que es la hemoptisis, en donde la probabilidad de cáncer de pulmón varía entre el 3 y 34% en diferentes series según la edad del paciente y el historial de tabaquismo. De ahí tenemos lo que es el dolor torácico, el cual está presente en aproximadamente el 20 y 40% de los pacientes y puede ser de carácter bastante variable y es más común en pacientes jóvenes que en pacientes mayores. Tenemos también lo que es la disnea, el cual es la dificultad para respirar, el cual es un síntoma bastante común en pacientes con cáncer de pulmón en el momento del diagnóstico y ocurre en aproximadamente en el 25 y 40% de los casos. Luego tenemos lo que es la ronquera, que el cual es de un diagnóstico diferencial, se usa como diagnóstico para diagnóstico diferencial, ya que solo está presente tanto en cáncer de laringe como en cáncer de pulmón. Ahora tenemos lo que es el síndrome de la vena cava superior, el cual se da por una obstrucción en esta vena y causa síntomas que comúnmente incluyen una sensación de plenitud en la cabeza y disnea. Y finalmente tenemos lo que es el síndrome de Pancoast, el cual se genera cuando el cáncer de pulmón surge en el surco superior y causa lo que es el síndrome de Pancoast, que se manifiesta principalmente por un dolor generalmente que es en el hombro, con menos frecuencia en el brazo, escápula y los dedos, y también se genera un signo en los ojos que están medio entrecerrados. Con esto podemos pasar a lo que es la patología del cáncer de pulmón. Entonces hay varios tipos. El primero es el del tipo adenocarcinoma, que tiene otros subtipos, el cual es este adenocarcinoma es uno de el más común del cáncer de pulmón, de los más comunes de las series contemporáneas y representa aproximadamente la mitad de todos los casos de cáncer de pulmón. Y se cree que la mayor incidencia de adenocarcinoma se debe a lo que es el cigarrillo. Entonces, con esto tenemos lo que son los subtipos, el cual el primero es la hiperplasia adenomatosa atípica, el cual es una entidad que anteriormente fue reconocida como una lesión preinvasiva para el adenocarcinoma de pulmón y suele suele medir en menos de 5 milímetros. Ahí tenemos lo que es el carcinoma in situ, el cual es un adenocarcinoma localizado menor a 3 centímetros, el cual el crecimiento está restringido por las células tumorales que crecen a lo largo de las estructuras alveolares y carecen de invasión. El otro tipo es el adenocarcinoma mínimamente invasivo, el cual describe un adenocarcinoma pequeño y solitario menor a 3 centímetros con un patrón de crecimiento predominantemente lipídico y una invasión menor a lo que son los 5 milímetros. Y el último tipo en adenocarcinomas, que es el de predominio lipídico, que es un tumor invasivo que comprende un patrón predominantemente lipídico y con invasión mayor a 5 milímetros. Con esto podemos pasar al siguiente tipo, que es el carcinoma adenoescamoso, el cual se define como tumores compuestos por más del 10% de componentes glandulares y escamosos malignos. Ahí tenemos lo que es el carcinoma de células escamosas, el cual se basa en la presencia de producción de queratina por células tumorales y desmosomas intercelulares, los cuales se denominan puentes intercelulares. Aquí las variantes del carcinoma de células escamosas incluyen los subtipos que son no queratinizante, queratinizante y basaloide. Con esto pasamos a lo que son el carcinoma de células grandes, el cual es una neoplasia epitelial maligna que carece de diferenciación glandular, escamosa o neuroendocrina, mediante microscopía óptica o inmunohistoquímica.
Entonces también carece de las características citológicas del carcinoma de células pequeñas. Generalmente se presenta como una gran masa periférica con necrosis prominente. Ahora tenemos lo que es el carcinoma sarcomatoideo, que es un término amplio que representa un grupo heterogéneo de carcinomas de pulmón de células pequeñas, células no pequeñas, perdón, y se divide en varios. Entonces, el primero, que es el carcinoma pleomórfico, el cual es un tumor que se caracteriza por la presencia de carcinomas escamosos, adenocarcinoma o de células grandes, combinado con más del 10% de un componente de células fusiformes puras y células gigantes neoplásicas. Esta a su vez se divide en, en algunas variantes. El primero es el carcinoma de células fusiformes, que son tumores compuestos únicamente por células fusiformes malignas, y el diagnóstico en sí de carcinoma en este contexto generalmente se puede confirmar mediante el uso de tinciones de inmunohistoquímica para queratina que tenían positivamente al menos algunas células tumorales. De ahí tenemos también este mismo grupo, el cual es el carcinoma de células gigantes, que se restringe a aquellos tumores en los que las células gigantes, en donde se pueden encontrar las células gigantes pleomórficas extrañas, que miden más de 40 micrones. Suelen estar frecuentemente multinucleadas y pueden obtener leucocitos polimorfos nucleares en su citoplasma. El otro es el carcinosarcoma, que es una malignidad pulmonar que se define más que por la presencia de un carcinoma tipo escamoso adenocarcinoma, combinado con elementos sarcomatosos verdaderos como el rhabdomiosarcoma, osteosarcoma y condrosarcoma. Y el último tipo, el cual es el blastoma pulmonar, el cual son una neoplasia maligna bifásica que tiene un componente de adenocarcinoma, que tiene la aparición de un adenocarcinoma fetal y un estroma mesenquimatoso primitivo. Con esto podemos pasar a lo que son los tumores neuroendocrinos, el cual varios tipos de tumores se agrupan en función a las características neuroendocrinas compartidas, que son como que bastante complejas y significativas en este tipo de tumores. Entonces, el primero que tenemos es el carcinoma de células pequeñas, el cual representa aproximadamente el 15% de todos los carcinomas broncogénicos. Se muestra una fuerte correlación con el tabaquismo y es extremadamente raro en personas que nunca han fumado. Con esto tenemos el siguiente tipo, que es el carcinoma neuroendocrino de células grandes, el cual tiene una arquitectura que sugiere diferenciación neuroendocrina. Las células están dispuestas en patrones organoides, trabeculares o no empalizados. Con esto tenemos lo que es el tratamiento, el cual se divide en dos, dependiendo si es un cáncer de células no pequeñas o un cáncer de células pequeñas. Entonces, con respecto al cáncer de células no pequeñas, en los pacientes el manejo inicial está determinado en gran medida por la etapa de la enfermedad. Para los pacientes con enfermedad en etapas tempranas, la resección quirúrgica suele ofrecer una mejor oportunidad de curación, mientras que se prefiere la quimiorradioterapia concurrente para aquellos con una enfermedad intratorácica más extensa. Por el contrario, los pacientes con una enfermedad avanzada se tratan paliativamente con terapia sistémica y o modalidades paliativas locales. Y tenemos lo que es el cáncer de pulmón de células pequeñas, el cual cuando el paciente esté en una etapa extensa de la enfermedad, la quimioterapia sistémica y la inmunoterapia son componentes bastante importantes del tratamiento, ya que este tipo de cáncer se disemina en presentación en casi todos los pacientes. Sin embargo, para aquellos con una enfermedad en una etapa limitada, la radioterapia torácica se usa en combinación con la quimioterapia. Y la radiación, también se usa lo que es la radiación intracraneal, la radiación craneal profiláctica, perdón, que se usa a menudo para disminuir la incidencia de metástasis locales, cerebrales y prolongar potencialmente la supervivencia. La radiación, también en este punto de radiación craneal o profiláctica y la radiación torácica también pueden ser beneficiosos en aquellos con una respuesta completa para hacer la quimioterapia sistémica inicial. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del tema de interés, que en este caso es el 3D printing y bioprinting. Entonces, ¿qué es el 3D printing o la impresión 3D? Es una técnica mediante la cual podemos generar ítems físicos desde un documento digital. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La máquina de la impresión 3D lo que hace es identificar el diseño que ya está hecho y crearlo mediante diferentes capas de materiales hasta crear la estructura que se requiere.
Entonces, esta estructura puede ser diseñada y construida con una computadora, cumpliendo con el formato compatible de la máquina 3D. Y algo muy importante, ya yendo hacia el campo de la medicina, es que para hacer un 3D printing se puede utilizar un 3D scanning. Y ahí se utilizan técnicas de imagen, como por ejemplo resonancia, ultrasonido 3D, etcétera, para crear después, a partir de ahí, los diseños que se necesita. Por lo tanto, nos da la idea de que esto nos ayuda a crear cosas personalizadas al paciente dependiendo de la imagen que tenemos de cada uno. Entonces, esto es una de las ventajas tan importantes que tiene y por eso es que es una de las técnicas que más se puede decir que son prometedoras en el campo de la medicina y por eso es que existen tantos desarrollos en esta rama. Y así se puede, como les había dicho, la personalización de prótesis, implantes, sillas de ruedas, modelos médicos para poder practicar en ellos y prototipos de tratamientos, que son algo muy importante, que son más baratos y son más rápidos de fabricar que con los métodos convencionales. Ya, después tenemos al 3D bioprinting. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Principalmente el 3D printing lo que generalmente utiliza son materiales inorgánicos, como por ejemplo plástico y metal, pero el bioprinting utiliza este mismo principio con el material principal siendo las células madre o células de un tejido ya diferenciado. Entonces, es decir que se utilizan como lo que se denomina bioinks, que son como tintas. Entonces, esta es la diferencia que tiene con el 3D printing en general, que se utilizan biomateriales. Entonces, ¿cómo sucede esto? Primero se crea una base de gel, fibrina o colágeno, puede ser las tres también, y después se comienza a crear la estructura deseada según en capas, así como sucedía con el 3D printing, pero utilizando las células. ¿Y por qué es importante esta base? Es porque primero mantiene a las células unidas y segundo, porque cuando están en contacto con las células del paciente, estas células van a poder migrar y formar su propia matriz extracelular. Y de esta forma van a lograr proliferar y dominar sobre las células que fueron utilizadas en el 3D bioprinting. Y a largo plazo, este tejido se va a transformar solo de células del paciente y ya no con las células que se utilizaron previamente, por lo cual nos da un muy buen pronóstico para lo que serían trasplantes, para lo que sería injertos, etcétera. Y algo muy importante también es que esta técnica nos permite crear estructuras complejas, principalmente en los campos en los que encontré que se estaba desarrollando, era por ejemplo la piel, el hueso y la parte cardiovascular. Entonces, en la piel, lo que nos trataba de demostrar es que a pesar de la complejidad de la piel por los poros y todo ese tipo de cosas, sí se puede crear matrices de esa forma. Al igual que de hueso, como la matriz de un hueso se puede lograr cosas muy, muy, muy exactas parecidas a estas. Y también en la parte cardiovascular lo que se intenta hacer es, por ejemplo, stents que sean orgánicos, también lo que sería a largo plazo reemplazar los tejidos que ya han sido infartados y ya mucho más a largo plazo poder hacer trasplantes de órganos que han sido impresos 3D con esta técnica. Entonces, ¿cómo se hace una impresión 3D? ¿Cuál es el proceso? Primero tenemos el diseño de por ejemplo, que puede ser en el CAD, que es una aplicación en la cual se hacen diseños digitales. Tenemos el modelo y después de que ya tenemos, se crea un archivo 3D. Y este se transforma en el formato .stl. Este formato lo que permite es después hacer cortes para darle orientación y ubicación a nuestra estructura y de esa forma saber cómo se va a hacer cuando ya esté solidificado. Y después se transforma en un G-code y se comienza a imprimir con la máquina 3D. Y después tenemos el procesamiento post-desarrollo y perfeccionamiento en el cual ya se quitan materiales que están extra, ya se perfecciona el modelo y también ya comienza la parte en la cual se esteriliza para poder utilizarlo en la parte biomédica. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esta técnica sobre las técnicas convencionales o tradicionales que utilizamos hoy en día? Es que la manufactura va a ser mucho más rápida y a menor costo sin disminuir la calidad del producto, lo cual nos ayuda mucho para poder brindar a todos los pacientes una medicina personalizada independientemente de su situación socioeconómica.
Y esa es otra de las partes más importantes, es que se puede personalizar según cada paciente. Y no importa lo complejas que sean las estructuras, porque de todas formas se las puede realizar mediante el diseño de estas y con el 3D scanning. Lo cual nos lleva a que realmente existe una mayor eficiencia en cuanto a materiales y energía con esta técnica. Y existen muchísimas aplicaciones en el campo biomédico para esto. Principalmente lo que tenemos es que, una que me llamó mucho la atención es que generalmente nosotros no pensamos, cuando pensamos en la impresión 3D, pensamos en prótesis, pensamos en órganos, pero también algo muy importante que nos ayuda es en el desarrollo de la farmacéutica, en el cual tenemos la investigación personalizada de la medicación, en el cual existe la polypill. Entonces la polypill lo que trata de hacer es que por ejemplo, cuando hablamos de píldoras, que en cada píldora existan diferentes principios activos, con una dosis específica que se encuentra que es la que le va a servir al paciente, y de esa forma evitar efectos adversos y interacciones entre los medicamentos y hacer que el paciente se pueda adherir más al tratamiento, porque generalmente no es lo mismo que se tome una pastilla que contenga todo lo que necesita a que se tome 5 o 6 pastillas. Y esto sirve mucho en el campo geriátrico. También lo que podemos ver es el desarrollo más personalizado del tratamiento, y esto se da, por ejemplo, con el desarrollo de prótesis, de miembros dentales, etcétera, en los cuales nosotros, mediante 3D scanning, nosotros podemos medir exactamente qué es lo que necesita el paciente y dárselo. Igual que el desarrollo de órganos, que es algo que se ve a largo plazo que se pueda desarrollar, que nos podría ayudar mucho con los pacientes que están necesitando estos trasplantes de órganos, pero debido a la poca oferta, generalmente no obtienen un tratamiento a tiempo. Y también nos ayuda en investigación, como por ejemplo la medicina regenerativa. Y entonces los puntos claves es que el 3D printing es una técnica innovadora que nos permite crear ítems físicos desde archivos digitales, y pueden utilizar materiales inorgánicos en los cuales nos pueden servir prótesis, implantes, equipos de protección, etcétera. Y el 3D bioprinting lo que hace es que utiliza la misma técnica, pero se utilizan células para hacer estas impresiones. Y tiene múltiples aplicaciones que mejorarán y personalizarán los procedimientos terapéuticos de la medicina. Muchas gracias.